Segurísimo que a estas alturas todos los oyentes han oído hablar en las últimas semanas, en algún momento, o han leído incluso, se han escrito un montón de artículos, de Tabarnia. Porque a finales de diciembre se viralizó un movimiento que defendía pues, el derecho de Tabarnia, que es entre Tarragona y Barnia, de Barcelona, un nombre inventado para llamar a la franja costera entre Barcelona y Tarragona, ¿no? Lo que decía es que defendían el derecho a separarse esa zona de Cataluña si finalmente Cataluña llegara a independizarse de España. Fue una campaña, desde luego, cargada de ironía. Podemos decir que fue una broma sin más, pero que desde luego puso al independentismo frente a sus propios argumentos. Hoy el grupo de Orden Mundial traen a Gelo la perspectiva internacional de este asunto, porque resulta, Fernando Arancón, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y Blas Moreno, muy buenas. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Resulta que hay otras tabarnias, ¿no? O sea, no es ninguna burrada, existen tabarnias en el mundo. En la medida en que existen otros movimientos independentistas en otros países, pues el fenómeno de Tabarnia se ha reproducido de manera parecida, lógicamente con sus diferencias, pero se pueden ver aspectos comunes con otros sitios que comentaremos a continuación, sí. Claro, cuando se dice que se ha puesto frente al su propio espejo al independentismo, pues se habla de queremos votar, dicen en Tabarnia, que tenemos derecho a decidir el futuro, la legalidad no puede estar por encima de la voluntad popular, esto va de democracia, ¿no? Digamos, exactamente los mismos argumentos que usan los independentistas pueden usarse para defender que Tabarnia se separe, digamos, independice de una hipotética Cataluña independiente, ¿no? Decía Manuel Cruz, en un artículo, no sé si lo leísteis ayer, que hablaba de Tabarnia y decía que era la peor broma pesada que podía imaginar el independentismo, ¿no? Decía que era que es un discurso, parecía elaborado por los más recalcitrantes adversarios, ¿no? ¿Hasta qué punto este fenómeno tiene un auténtico respaldo social? ¿Hay que entenderlo como una reclamación política real? Yo pienso que no. Yo pienso que sí que tiene un pozo de ironía, como tú decías, muy importante y también muy inteligente, pero que no va a llegar políticamente más allá, a menos, lógicamente, que lo de Cataluña llegara más allá. Pero bueno, es un movimiento un poco irónico, humorístico, como una broma, pero yo pienso que si tuvo éxito es en gran medida porque el problema está ahí. Y hay mucha gente que pertenecería a esa Tabarnia inventada, ¿no? Hay mucha gente que pertenece a esa parte de Cataluña quizá más invisibilizada en los últimos años, que no apoyaba el discurso independentista y que, digamos, que Tabarnia ha demostrado que Cataluña no es homogénea y que en el caso de darse una independencia habría mucha gente que quizá no estaría a favor. Es una dinámica que vemos en otros sitios. También se vio, por ejemplo, en el voto del Brexit, ¿no? Hay esta división creciente entre el localismo y la gente que es más cosmopolita, más globalista, que ve el mundo de una manera distinta, con lo cual tienes a Barcelona o a Londres, por ejemplo, votando en contra de este tipo de cosas y los pueblos, la parte más rural, votando a favor de lo contrario, ¿no? Es verdad que en Londres claramente venció el no al Brexit, no querían salir de Europa, pero ganó, digamos, un poco la Inglaterra profunda, ¿no? También esa diferencia entre el campo y la ciudad. Hay algunos representantes políticos que al menos parecieron o simularon tomarse en serio este asunto de Tabarnia. ¿Podría surgir una especie de nacionalismo tabarnés? ¿Y en qué se basaría, viendo otras experiencias, otros lugares, otros rincones del planeta? Pues aquí lo curioso de Tabarnia, para los que somos más frikis de este tipo de cosas internacionales, ha sido el ejemplo perfecto de cómo crear un nacionalismo de manera express. Un sentimiento nacionalista o identitario suele llevar muchísimos años, incluso décadas, en que se forma. Al final siglos, si me apuras. Es un proyecto muy a largo plazo. Pero este movimiento identitario, quizás también por ser algo irónico, ha sido un proceso súper corto. Entonces hemos podido ver un montón de fases o todos los elementos de manera muy rápida, y eso permite, por así decirlo, como que sea un movimiento identitario muy fácil de identificar. Un experimento casi, ¿no? Efectivamente, tiene parte de experimento, sobre todo para los que nos dedicamos a estas cosas. Por ejemplo, vemos elementos clave de un nacionalismo como son los aglutinadores básicos. ¿Cuáles serían, por ejemplo?
La lengua ha sido algo básico en La construcción de nacionalismos, digamos, ¿no? Pero en España, por ejemplo, vemos que los nacionalismos, sobre todo periféricos, se han basado mucho tiempo en la lengua, por ejemplo, el nacionalismo vasco, el nacionalismo catalán, incluso el gallego. Tenemos, por ejemplo, en el país vecino, en Francia, el caso de Córcega, que reivindica con cierta fuerza la autonomía, porque hay que recordar que Francia es mucho más centralista y, por ejemplo, Macron ha cortado las alas de manera tajante a los habitantes de Córcega. Pero también tenemos cómo se reclama un territorio, ¿no? Tenemos esa Tabarnia, esa mezcla de Tarragona y Barcelona frente a la Cataluña rural, y no es muy distinto a otros nacionalismos que se han basado en su territorio. Por ejemplo, Israel o incluso el Kurdistán, recientemente, que vimos hace poco, también en octubre, el referéndum de independencia, que luego acabó también casi como un drama en la región. E incluso la religión, no es el caso, aquí no hay una variable religiosa, pero es muy frecuente que muchos países o muchas regiones formen su movimiento identitario a través de la religión cristiana, musulmana, el caso del judaísmo, o incluso en Myanmar, ¿no? La cuestión parece, si me permites, Julia, que el nacionalismo, digamos que está estudiado por los politólogos, que no es una ideología que se base en ningún precepto concreto, ¿no? Es más bien un sentimiento. Y ese sentimiento se puede basar, como decía Fernando, en una diferencia de lingüística, que en este caso, en el caso de Tabarnia y Cataluña, no existiría, a lo mejor en una diferencia religiosa, en fin. Que tampoco existiría en este caso. Claro, exactamente, pero por ejemplo, hay un caso Pero sí la identitaria, ¿no? En función de que te sientas o no español. Claro, pero es un sentimiento que al final es muy subjetivo y que te puedes además inculcar o autoinculcar a través de una creación de mitos históricos. Pues yo qué sé, es que Don Pelayo es el mito más fácil que le podemos poner, ¿no? Pero hay un montón de cosas. Yo qué sé, los serbios piensan que Kosovo es el origen de su patria, pero en Kosovo no hay casi serbios ya. Nadie quiere... Quiero decir, tenemos hasta absurdos a veces, pero es una cuestión sentimental que no se puede contraargumentar. Exacto, ese es el problema, ¿no? Que es sentimental. Claro, que cuando hablamos con la víscera o con el corazón o con el sentimiento, entrar en razón es muy complicado, ¿no? Exactamente. Tabarnia también, digamos, el concepto este de Tabarnia, que como ejemplo de cómo se puede fomentar o crear un determinado nacionalismo, como decís, me parece interesante, también ha llevado que algunos pongan sobre la mesa el caso de Quebec, ¿no? Quebec, no olvidemos que llegó a celebrar 2 referéndums de autodeterminación, y creo que será interesante que contemos qué pasó en Quebec cuando desde el Estado, desde Canadá, se empezó a hablar de ciertas tabarnias que había dentro de Quebec, ¿no? O sea, zonas en Quebec que no querían independizarse de Canadá. Claro, el paralelismo que podemos encontrar entre el caso de Quebec y Tabarnia/Cataluña es básicamente lo que viene a suponer la llamada Ley de Claridad canadiense, ¿no? Cuando Quebec pretende celebrar de nuevo otro referéndum, lo que plantea Canadá es: muy bien, podéis celebrar un referéndum, pero tenéis que aceptar la condición de que si Canadá como país es divisible, porque Quebec se puede separar, vosotros, quebequeses, tenéis que aceptar que dentro de vuestro propio país pueda haber zonas o partes o ciudades o municipios o pueblos, lo que sea, que se quieran separar de Quebec para constituir sea su propio país, o que simplemente no quieran separarse de Quebec y quieran permanecer en Canadá. ¿Eso qué pasaba? Planteaba el riesgo para el independentismo quebecois que el país se convirtiese en un queso gruyer si se independizaban. Entonces, evidentemente, eso precisamente para los sentimientos nacionalistas, para lo que es esa concepción que una nación tiene de sí misma, tú no puedes pasar por el aro de que tu nuevo país sea básicamente como si le hubiesen comido las polillas. Sobre todo porque demuestra muy claramente que no hay un movimiento homogéneo en todo Quebec, al igual que tampoco pasa en Cataluña, a favor de la independencia. Claro. En el momento que Montreal, que es, digamos, la capital, la ciudad más importante, dice mayoritariamente, al igual que Barcelona, que no se quiere independizar, pues los quebequenses se dan cuenta de que, hostia, esto no es tan fácil, ¿no? Hay mucha gente que no quiere independizarse. ¿Qué pasaría si parte de Quebec se quiere quedar y otra parte se quiere ir? Eso es lo que, digamos, ha estancado el conflicto en Quebec hasta el día de hoy. Bueno, pues eso es lo que ha hecho que una vez hecha y definida la Ley de Claridad canadiense, no se haya producido ningún referéndum más en Quebec, ¿no? Porque seguramente, en vista de lo que les podría ocurrir, pues lo han dejado estar. Es curioso. O sea, porque creo que todos los referéndums fueron antes de la Ley de Claridad. Es que sobre todo ha creado un precedente, que es la lógica de esta ABC, de que si tú te separas, tú también tienes que aceptar
que tú también, por así decirlo, eres separable. Por tanto, Claro. eso ya impone muchos frenos, sobre todo en los países occidentales, a decir muchos territorios, bueno, vamos a pensárnoslo bien, o al menos vamos a construir una mayoría lo suficientemente grande Claro. para que llegado el momento absolutamente todo el país diga que sí y no tengas ese problema de tener un queso gruyer. Que en casos contrarios, por ejemplo, a lo mejor en casos de descolonizaciones, o por ejemplo, si ha habido una guerra, si tú sabes que mayoritariamente, a lo mejor con un 80, un 90, casi un 100% de la gente va a votar una independencia, pues no te sientes tan afectado por este particular de Quebec. Pero en definitiva, en estos territorios donde hay una parte de la población, sobre todo las zonas más urbanas, que en definitiva es la que tiene más peso económico, las que tienen más conexiones con el resto del país o incluso con el resto del mundo, que echen el freno, pues claro, ese movimiento independentista o movimiento identitario ya suele pensárselo dos veces antes de seguir avanzando. O sea que quede claro que en Quebec había también tabarnias, digamos, zonas del Quebec que no querían la independencia y que la amenaza de que, bueno, si tú defiendes para ti la independencia, ¿cómo no vas a ofrecérsela a quienes quieran luego independizarse de ti? Fue lo que hizo que no hubiera más referéndums. Dejemos el tema ahora de Quebec, de Canadá, que ya no es tan referente en Cataluña como lo era antes, y vamos a un tema que aquí sí que se comenta mucho, que es el tema de Escocia. Como Londres permitió un referéndum en el 2014, pues sigue siendo aquí un poco el espejo en el que se miran los independentistas. Pero sabemos que hay en Escocia, pues escoceses que quisieran permanecer en la Unión Europea, ¿no? Y ahora son todo Gran Bretaña la que les impide seguir perteneciendo a la Unión Europea. ¿Hay alguna tabarnia también en Escocia? Pues es que este caso es muy paradigmático porque hay como tabarnias, como si fuesen muñecas rusas, ¿no? Tenemos al Reino Unido que se quiere salir de la Unión Europea, como tú decías, tenemos a Escocia que se quiere salir del Reino Unido para permanecer en la Unión Europea, y también hay escoceses que quieren salir de Escocia para permanecer en el Reino Unido y así salir de la Unión Europea. Lo cual es, vamos, un queso gruyer otra vez. Claro. Y además, en este caso es muy paradigmático, sobre todo hay un par de archipiélagos que, por situarnos en el mapa, están entre lo que es Gran Bretaña y Noruega, las islas que se llaman Shetland y otras que se llaman Orkney, que son, culturalmente se parecen mucho más a un país nórdico que a Escocia. Ellos tienen una cultura bastante diferente a la escocesa. De hecho, digamos un poquito de chanza, se dice que allí los kilts tan tradicionales escoceses no se pueden poner porque hay mucho viento. O sea, quiere decir, ellos no se identifican con Escocia, ¿no? Y utilizan el argumento que también es parecido a Cataluña, de Escocia se aprovecha de nuestro dinero porque esta gente tiene grandes réditos sacados de la pesca y del petróleo, ¿no? Un poco parecido al caso noruego. Entonces, la construcción de la identidad, no somos escoceses, somos casi nórdicos, tenemos mucho más dinero que los escoceses y nos lo quitan, nos sentimos independientes. Todo esto es parecido a lo que vemos en Tabarnia y es un caso además real que pasa a día de hoy. El caso escocés, la ministra para Escocia, Nicola Sturgeon, ya dijo en su momento que en el momento en que el Brexit se haga efectivo, ellos van a plantear un referéndum en Escocia de independencia de nuevo, porque las condiciones no son las mismas que en 2014. Entonces, el problema volvería a surgir enseguida cuando el Brexit se acabe de negociar. Dicen en Twitter, Hermenautas, dice, Tabarnia, el 65% de sus ciudadanos son castellanohablantes, hispanohablantes, 65%, y el 30% catalanoparlantes. Y en cambio, en el resto de la comunidad, lo que no es Tabarnia, el 70% habla en catalán y el 24% habla en castellano. La verdad, dice, Tabarnia es probilingüe y el resto es monolingüe, o es mucho más pro-monolingüe, ¿no? Claro, es verdad que hay diferencias. Y Óscar nos recuerda que la ley de claridad canadiense le dijo a Quebec: sabed que una vez independizados tendréis que aceptar que otros también se os independicen a vosotros, ¿no? Y esa clarificación fue la que acabó con los referendos. Bueno, un tema interesante, muy Claro, curioso. es que aquí, si te fijas, lo que ha comentado este seguidor, el vehículo, el punto central es la lengua. Ya hemos encontrado uno de estos cogollos, ¿no?, en el que gira todo, o Sí. uno de los buenos partes del asunto, la lengua, ¿no? Hay una parte que es castellano parlante y otra que es catalano parlante, al menos de mayoría mayoritaria. Ahí ya tienes un primer punto de ruptura. Otro de los que se ha hablado durante esta, llamémosle, broma o campaña, es, por ejemplo, el mundo urbano versus el mundo rural, que es otra de las rupturas, sobre todo, más habituales, al menos en las elecciones o en los procesos políticos que siguen en Europa. Por tanto, si identificamos esta serie de pequeños aspectos, de las grandes claves que se pueden encontrar en el caso de Tabarnia,
incluso se pueden extrapolar a otros momentos europeos. De hecho, pongo un ejemplo muy claro y que en España hemos sufrido hasta hace bien poco. Por ejemplo, estos mensajes que venían del norte de Europa de que, bueno, en el sur somos vagos, somos poco trabajadores, nos dedicamos... Los famosos PIGs, ¿no? Portugal, claro. Italia, Grecia, España... Es que hasta tenemos un acrónimo y todo que es poco halagador. Cerdos. Bueno, efectivamente, sí. Que es Portugal, Irlanda y demás. Bueno, pues eso versus el norte trabajador, el norte también incluso protestante, que se esfuerza, que en definitiva produce y que nosotros nos llamamos sus réditos. Y eso en el año 2012-2013 lo estamos viendo en plena crisis europea, crisis del euro, crisis de Grecia. O sea, todos esos argumentos afloran y son pequeñas claves que construyen una identidad de yo versus el otro, que es normalmente el que me suele chupar la sangre o fastidiar la vida. Los del sur nos roban, dicen en el norte. Efectivamente. Incluso también ese tipo de argumentos también los hemos visto aquí. O sea, Hombre, claro. Que no nos sean ajenos. Exacto. Y los de Tabarnia, siguiendo con esa broma, digamos, que pellizca un poco la conciencia, es que Cataluña nos roba. Porque claro, quien más aporta, digamos, a las arcas es Tabarnia, ¿no? La zona de Barcelona, sobre todo, y una parte de Tarragona, ¿no? Sí, efectivamente. Estos nacionalismos económicos, llamémosle, suelen ser bastante clasistas en ese sentido. Pues muy interesante, salvo que lo dejamos ahí. ¿Queréis añadir alguna otra cosa? Se me ocurrió un ejemplo aquí hablando, que además creo que interesará también al oyente, porque hemos hablado mucho últimamente de Bruselas, por alguna cuestión, sí. y también es un ejemplo de Bruselas de un casi Tabarnia, en Bélgica. Sí. No sé si la gente estará familiarizada con la situación política de Bélgica, pero es un país que es casi artificial, porque juntan dos comunidades distintas en cuanto a idioma y en cuanto a religión también, perdón, religión no, pero idioma sí. Flamencos y balones. Exactamente. Que viven de espaldas unos a otros. Pero el centro del país, en todos los sentidos, es Bruselas. Tanto es así que los flamencos reivindican históricamente Bruselas como su capital, pero Bruselas está habitado en mayor medida por francófonos, es decir, no flamencos. ¿Qué pasa? Que Flandes se quiere independizar, pero paradójicamente su capital no quiere. Entonces, eso es probablemente lo que impide que... O sea, Bruselas es la Tabarnia de Bélgica. Está bien visto algo eso. Algo así, ¿no? Algo así, sí, sí. Bueno, hay quien sostiene incluso que si Bélgica permanece como país, pese a la división entre flamencos y balones, que hace que se odien mutuamente y que procuren no conocer la lengua unos de los otros, lo cual es tremendo. Y una ineficiencia a nivel administrativo, policial, legal, increíble. O sea, dos países en uno ahí juntados. Sí. Dos en uno, y yo he leído más de una vez que precisamente la existencia de Bruselas, de esa capital, ¿verdad?, la que hace que permanezcan juntos. Eso y la corona, dicen ellos. Sí, y bueno, y que está allí la Unión Europea y la OTAN, claro. Todo el ejército de funcionarios que está allí hace un poco de argamasa. Yo comparto esa opinión al 100%. Sí. Para tratar de unir aquello, porque sin Bruselas, aquel país, veríamos dos países. Hoy conoceríamos dos países, en lo que hoy conocemos por Bélgica. O sea, nos tienen que traer aquí la sede de la OTAN, digamos, a Barcelona para que esto se acabe. Bueno, es una posibilidad. Gracias a Fernando Arancón y a Blas Moreno. Gracias, hoy Tabarnia en Orden Mundial. Gracias, hasta la semana que viene. Enseguida llegamos a las noticias y luego hacemos todo el repaso de la actualidad con las personas físicas.